Hola, soy Ramón Solano, operador del programa 7 días en el mundo, y los invito a escuchar todos los lunes de 7 a 8 de la noche, 7 días en el mundo, con Daniel Marzán y Luis Duque, por Auténtica 107.5, la señal de la capital. Buenas noches, bienvenidos a 7 días en el mundo, 360 grados de información, por aquí, por Auténtica 107.5 FM, la señal de la capital. Por supuesto, agradeciendo, como siempre, en la dirección general a Francisco Javier Martínez, en los controles a Ramón Solano y por supuesto en la producción a Mariana Pineda y Moisés Benaín. Hoy, de vuelta con nosotros, nuestro estimado amigo Luis Duque, acompañándonos como siempre en la locución y en la dirección de lo que significa cada edición de 7 días en el mundo. Buenas noches, Luis. Bueno, muy buenas noches, Daniel, buenas noches a toda esa gente linda de Maracay que nos acompaña hoy lunes 26 de agosto, ya el último lunes de este mes de agosto, Daniel, que se fue muy rápido. Bueno, a mí se me fue más rápido con unos 15 días de merecidas vacaciones que hemos tomado en este año 2013, las típicas vacaciones de agosto. Y bueno, desde ya listo, con las pilas bien puestas, para comentar un poco lo que ha sido el acontecer internacional. Y hoy, más adelante, que tendremos un invitado en el ámbito político y académico, sobre el cual discutiremos y evaluaremos ciertos temas interesantes. Y bueno, por supuesto, todo lo que ha ocurrido en esta semana. Agradecerle a mi querido amigo Fernando Marcano, quien nos ha cubierto, de hecho, el trabajo durante estas 2 semanas. Que por cierto, ayer me enviaba vía Twitter un mensaje de eso, de los de él. Tú sabes que él tiene sus temas ideológicos. Me escribía, bueno, ¿sigues pensando que esto es una sociedad platónica, aristotélica? Y yo, muchacho, ¿y qué haces tú pensando en eso un domingo? Entonces, bueno, vamos a conversar, Daniel, porque a ti te gusta mucho también debatir sobre esos temas. Sin duda alguna, y bueno, también invitamos a nuestro apreciado Radio Escucha a seguirnos a través de nuestro Twitter oficial, @7 días mundo, por supuesto, @Duque Corredor, @Daniel Piso Merchan, intercambiando opiniones sobre lo que sucede en la Semana Internacional, semana que además está bastante complicada con la situación en Siria, todo el tema de las armas químicas, el manejo de este tipo de herramientas o instrumentos bélicos ha generado toda una polémica en el Pleno de Naciones Unidas de cara a la comunidad internacional y sobre un inminente, pareciera, ataque al Estado sirio, ya con 2 años de conflicto armado que se ha llevado más de 90.000 vidas. Pero ya vamos a iniciar precisamente con nuestro recorrido de noticias y vamos a entrar en nuestra sección de noticias internacionales, y para ello entramos en Hoy en el Mundo. Hoy en el mundo, diversos escenarios, distintas opiniones. Por supuesto, Daniel, y es que entramos en Hoy en el Mundo y con una noticia referente al comentario anterior, y es que tras anuncio de movilización de la flota norteamericana, Siria autoriza a la Organización de Naciones Unidas a investigar los presuntos ataques químicos. La Organización de Naciones Unidas confirmó que sus expertos acudirán el lunes a los lugares cercanos a Damasco, donde se produjo el ataque del pasado 21 de agosto y en el que la oposición siria acusa al régimen de Bashar al-Assad, que lo niega categóricamente, de haber utilizado armas químicas para matar a cientos de civiles. El organismo indicó que se dará prioridad absoluta a esta investigación. Por su parte, el Ministerio Sirio de Relaciones Exteriores informó acerca del acuerdo alcanzado el domingo pasado entre el gobierno y el representante de la ONU para el desarme, Angela Kane. Esto para autorizar dicha investigación, Daniel. Sí, elemento sumamente grave. De hecho, hoy se pronuncia el secretario de Estado John Kerry y comenta que bueno, cualquier rasgo o resquicio de que se pudieran utilizar armas químicas en el caso de Siria es sumamente condenable por toda la comunidad internacional y pudiera dar la excusa perfecta o digamos el elemento que falta para hablar de una intervención militar en el caso sirio. Sabemos que el gobierno de Bashar al-Assad desde el año 2011 ha mantenido una seria confrontación con un grupo de insurgentes, tanto en ciudades como Homs, Alepo, incluso ha llegado también a la capital Damasco, lo que fue la denominada Primavera Árabe, pero ha resistido durante 2 años los ataques, lamentablemente con más de 90.000 víctimas fallecidas, tanto de las fuerzas que son leales al gobierno de Bashar al-Assad como de los insurgentes, más últimamente la llegada de grupos afectos en algún caso a Bashar al-Assad, como el caso de Hezbollah, que viene desde el Líbano y precisamente se incorpora a la lucha en favor del gobierno, pero también se involucra el Estado de Israel, en algunos casos Turquía. Lo cierto es que la situación en Siria parece sumamente complicada y necesita, sin duda alguna, de un pronunciamiento de Naciones Unidas, que ya en un comunicado oficial el día de hoy ha dicho que los observadores siguen trabajando más allá de los ataques que se han venido dando en cada una de las ciudades del Estado sirio. Bueno, así es, Daniel, y bueno, seguimos con nuestras noticias internacionales. Nos vamos un poco
al continente americano, y es que diálogos de paz para Colombia se reanuda pese a las críticas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al referéndum. El gobierno colombiano y el grupo terrorista o insurgente de la FARC reanudaron el lunes pasado el diálogo de paz en la ciudad de La Habana tras una breve pausa y pese a las fuertes críticas del grupo insurgente a la propuesta del Ejecutivo de someter a referéndum un eventual acuerdo. Este acuerdo, Daniel, señalaron que no es un asunto que se pueda definir de manera unilateral, así como el mecanismo de refrendación. Así lo dijo Iván Márquez, quien es uno de los jefes negociadores por parte de la FARC, esto en el Palacio de Convenciones, sede de los diálogos, precisamente en la ciudad de La Habana. Las conversaciones de La Habana, iniciadas en noviembre de 2012, buscan poner fin a un conflicto armado de casi medio siglo que ha dejado unos 600.000 muertos y más de 3 millones de desplazados. La pausa provocada por la propuesta de referéndum ha sido la única interrupción no programada en este proceso de paz, en el que Cuba y Noruega son garantes y Chile y Venezuela acompañantes. Sí, elemento sumamente importante de cara a las negociaciones de paz en el caso del conflicto colombiano, criticado, por cierto, el presidente Juan Manuel Santos por mantener esta mesa de negociación y paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se inician ya hace algunos meses en Oslo, en Noruega, y posteriormente se trasladan a La Habana, con resultados quizás un poco lentos. Lo primero que se trata de negociar es un poco el tema de la redistribución de las tierras. Recuerda mucho este tipo de negociación a lo que fueron los acuerdos de Chapultepec en El Salvador, cuando se desmovilizó al Frente Farabundo Martí frente al Estado, donde no había ventajas ni para el gobierno ni para la fuerza guerrillera. Pero en este caso, ojalá, después de tantos años de conflicto, la FARC y, por cierto, el ELN, que últimamente también ha manifestado su interés de incorporarse a una mesa de negociación, puedan por fin deponer las armas y llegar a un estado de paz en el caso específico de Colombia, donde se necesita que todas las partes contribuyan para que cese el terrorismo, para que cesen los secuestros, para que cese la lucha armada que en definitiva le trae tantos problemas a la sociedad colombiana. Lo curioso, Daniel, de este hecho acerca de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que por cierto se han detectado células en nuestro país, que es también bastante preocupante, es que la política interna colombiana, incluso el mismo pueblo se encuentra descontento. Incluso veía por ahí unas encuestas, luego en el programa de Jaime Bailey, el peruano Jaime Bailey, donde señalaba que Santos estaba generando cerca de un 46-45% de rechazo con esa política del diálogo, en vista de que, bueno, ellos vienen del gobierno de Uribe, que presentó mano dura contra la fuerza, contra la FARC en este caso, y ahora Santos los está sentando en una mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo, bueno, hace unos años con Pastrana, en el famoso caso de la silla vacía, yo creo que ese diálogo está, vamos a no decir que no está por muy buen camino, en vista de que ya el mismo gobierno le está presentando medidas alternativas, no solamente a los guerrilleros, sino también a los grupos narcotraficantes, que son los que, vamos a decir, financian de alguna manera a los grupos armados, tanto el ELN como FARC. Y por ahí veía algo muy curioso, la producción de ciertos, vamos a decir, productos agropecuarios que son difíciles de traer, de importar del África, y que se pueden producir en tierras colombianas, a cambio de que bajen la producción de droga, en este caso de cocaína, y a que cesen la ocupación de ciertos territorios en Colombia. O sea que, lejos de estar presentando la mano dura del gobierno que venía Uribe, que por cierto le está haciendo bastante oposición en lo interno a Santos, lejos de buscar... Pero basta conseguir el Twitter de Álvaro Uribe para ver los encontronazos. Exactamente. Entonces, además de todo eso, se ve que el gobierno prácticamente le está prestando, bueno, dejen el negocio de la droga, pero les pongo otro negocio que deberían tener campesinos dignos, gente trabajadora, gente común, ciudadanos comunes colombianos, y no que sea esta la medida alternativa para que el delincuente se consiga un negocio mejor. Y de hecho, tanto ha sido el problema y la crítica, que la popularidad de Juan Manuel Santos ha venido bajando considerablemente en los últimos meses en Colombia, y de hecho lo ubica en una posición bastante problemática de cara a las próximas elecciones en Colombia, donde se dice que, por cierto, quien fuera vicepresidente de Álvaro Uribe, Francisco Santos, primo de Juan Manuel Santos, luce como posible ganador en esa elección presidencial. Siguiendo con las noticias internacionales, huelgas y protestas mantienen a Sudáfrica paralizada. El gobierno sudafricano exhortó a los trabajadores del país a conservar la calma y evitar cualquier violencia en momentos en que decenas de miles de personas están en huelga, en especial en los sectores de construcción y automotor.
El gobierno llama a los trabajadores a ejercer su derecho a la huelga de forma no violenta, indicó el Ejecutivo en un comunicado, en el que se exhorta asimismo al diálogo constructivo para llegar rápidamente a un acuerdo. El invierno austral de junio a agosto es tradicionalmente la época de las grandes huelgas en Sudáfrica, porque es el momento en el que se desarrollan las negociaciones salariales por sector. Estas huelgas pueden verse acompañadas por intimidaciones y actos de violencia entre sindicatos rivales hacia los no huelguistas. Este lunes, 90.000 empleados del sector de la construcción cesaron su actividad. Según el sindicato, piden un aumento salarial del 13%, pero la patronal solamente ofrece 6%. Además, 30.000 empleados del sector automotor están en huelga desde hace una semana, paralizando la producción nacional. Con esta huelga, además, Sudáfrica, primer productor de automóviles del continente africano, deja de fabricar unos 3.000 vehículos diarios, equivalente a unos 600 millones de rands o 45 millones de euros, que sería el equivalente una vez hecha la conversión monetaria. Sin duda, un elemento vital para lo que significa la estabilidad y la gobernanza del continente africano, sobre todo Sudáfrica, siendo quizás el paraíso, el oasis más estable dentro de lo que significa las distintas rebeliones que hay en los estados africanos, y precisamente ojalá en este término de negociaciones salariales se llegue a un convenio en lo que significa la reconstitución de la sociedad sudafricana. Le recordamos a nuestros apreciados radioescuchas que en este momento son las 7:16.